López, analista político y económico, y nos habíamos quedado en la posición de Estados Unidos ante Venezuela con estas elecciones presidenciales de ambos países y lo que le convendría al presidente Biden o lo que ha demostrado ante su narrativa, ante el discurso que ha pronunciado recientemente. Fíjate que el corte hecho en un programa tuyo es más suave. El corte. No es como que Kiko lo dice, ¡vamos al corte! Bueno, pero ese es su estilo. Entonces, claro, estamos, me siento mejor que cuando Kiko dice, ¡vamos al corte! Pero dilo calladito para que Kiko no lo sepa. Callado, todo entre nosotros dos. Exactamente. Mira, entonces fíjate, el presidente Biden está de acuerdo con el adelanto de las elecciones. ¿Por qué? La información es que el presidente Biden no quiere conflicto con el presidente Maduro, quiere que se realicen las elecciones en Venezuela con las mayores libertades posibles. Te repito, esa es la información. Yo he ido a presentar el informe allá a los asesores, a funcionarios de Estados Unidos de importancia. Así que les brindo esta información. Y no tiene problema en el adelanto de las elecciones. Segundo, acaba de apartar de su lado a uno de los asesores más importantes que tenía que ver con Venezuela, que es Juan González. Asesor de seguridad hemisférico, que venía enfrentado con el presidente Maduro. Esto es interesante, ¿no? Lo que se comenta, y creo que parte de la información, no la vamos a saber nunca, es que evidentemente él interpretaba algunas políticas del presidente Biden que no era la que el presidente Biden quería con Venezuela, entre ellas las sanciones. Por ejemplo, se habló de una amenaza de abril, perfecto, en función de cómo se realizaban las elecciones en Venezuela. Pero parece que ahora esto fue pasado para la información, noticia que te doy, información, para el mes de septiembre, que no se desea conflicto por el adelanto del presidente Maduro de las elecciones, que fue una jugada extraordinaria para Estados Unidos, y por la cantidad de petróleo que está enviando Chevron a Estados Unidos. Entonces, ahí hay un gran actor que juega, porque las sanciones importan no en Venezuela, ahí hay un gran actor que juega porque tiene influencia sobre las reuniones de Barbados y sobre el grupo de Barbados, sobre esa oposición y sobre otras oposiciones indirectamente. Entonces, no podemos dejarla de lado. Pero haciendo un alto nuevamente, al presidente Biden le favorece o acoge con beneplácito el adelanto de la elección presidencial venezolana, al presidente Biden, al Ejecutivo, y a la hora de que el estadounidense vote ese 4 de noviembre, ¿cómo quedaría, por ejemplo, los electores que no están de acuerdo, por supuesto, con esta negociación, esa tranquilidad que necesitamos aquí en Venezuela? Ese voto latino que necesita el presidente Biden y que muchos de estos votos latinos no están a favor de una negociación, sino de otras vías. El presidente Biden, según la información, va a tratar de manejar el tema latino por el tema de la inmigración, ¿no? Aflojando los temas de inmigración, no para aflojar la política de inmigración de Estados Unidos con la inmigración, sino para que sea más humana. O sea, la implementación de visas, que tú puedes optar por ellas, más de 10.000 visas, cuando hay un familiar en Estados Unidos, la posibilidad de llegar a la frontera y decir tu razonamiento por lo que estás en la frontera. Y esto va a llevar, con una política hacia México y hacia Venezuela, va a llevar realmente a una disminución de la inmigración. Pero acuérdate que el norteamericano, el estadounidense, no va a votar, ¿no? A veces le habla de Venezuela y hasta no sabe dónde está Venezuela. Entonces, lamentablemente, a pesar del país tan importante que somos, no solamente en América Latina, para Estados Unidos, por el petróleo, para Estados Unidos, por el eje político y para el mundo. Entonces, eso no está en el proceso. Después, si tú quieres, comentamos sobre las elecciones de Estados Unidos. Los republicanos sí, los republicanos están enfrentados a las políticas de apertura del presidente Biden, pero son las sensatas. Estados Unidos, con toda la fuerza que tiene, el presidente Biden entendió, Trump no lo entendió, que no podía cambiar
al presidente Maduro. No lo podía cambiar, ni probablemente lo puede cambiar, salvo un tema terrible de invasión que no le conviene a Estados Unidos, que no está planteado con Estados Unidos y que es otra opción, que es otro tipo de juego en el tema de las relaciones internacionales. Estados Unidos, Sí, pero sí. era importante conversar este tema. Después tenemos la oposición venezolana, ¿no? Disgregada, y esa disgregación, por supuesto, hay quienes señalan de una manera muy inteligente que fue precipitada por el Ejecutivo como tal. Una fortaleza que sí tiene el grupo negociador de Barbados, que es el Acuerdo de Barbados, Que es el acuerdo de Caracas. sí, que se está más o menos cumpliendo, según palabras del mismo presidente Biden, muy criticadas, ¿no? Para decirte. Y ahora llegamos al acuerdo de Barbados, porque el presidente Maduro ha dicho que lo que vale son todos los partidos reunidos y todo lo aprobado en el momento del tema de las elecciones, y que se va a seguir convocando en ese camino. Ahora, ¿qué es la oposición venezolana? Perdóname, Yesenia, la información sigue diciendo que la oposición venezolana no puede cambiar al presidente Maduro. ¿Y cómo se maneja allí lo que es el voto? El voto, el llamado al No, voto, ¿cómo la se maneja eso participación. primero? Por supuesto. ¿Cómo se maneja ese trancazo, digamos, para el país? ¿No? Bueno, ni tú ni yo estamos aquí para ser psicólogos ni para manejar el tema. La fotografía es la fotografía, volvemos otra vez, la información es la información. Pero ¿cuál es la fotografía exacta, la imagen que da la oposición, tanto de un lado como del otro lado? O sea, ¿qué arroja exactamente? ¿Hay posibilidad de que estos factores opositores se vayan acercando o se vayan La regresando? información dice que no es factible esa posibilidad. No es factible porque vamos a enumerar las razones. Por la división que existe, aunque sea creada por el Ejecutivo, por la situación de cada uno de los líderes del país, porque los líderes del país que pudieran tener una votación más alta fueron inhabilitados. Claro, María Corina Machado y Enrique Capriles, por ejemplo. También lo dejamos ahí. Lo que te quiero decir es que esas cosas no tienen explicación. Pero ¿cómo puede ser? Pero es imposible. Yo no sé lo que son, cómo puede ser y es imposible. Lo que es, o sea, aquí hay una pantalla. Esa pantalla es muy grande, muy pequeña, pero es la pantalla. Entonces, yo creo que el público nos agradece que seamos claros así. ¿Cómo notas tú en la información? La percepción del venezolano ante las elecciones? ¿Quiere votar? ¿Hay apatía? ¿Hay indiferencia? ¿Hay resignación? ¿Qué es lo que Yo hay? creo que- Mira, el fin de semana yo estuve conversando con varias amistades. Muchas de esas personas, ojo, ninguno era periodista. Muchas de esas personas decían que no van a votar porque les daba flojera, porque votaban en el interior del país y no existe como esas ganas, ese ímpetu. Voy a actualizar mis datos en el registro electoral. Entonces, ¿qué está pasando allí? Otras personas, conozco muchísimas, no solamente jóvenes, personas adultas, que ni siquiera se han inscrito en el registro electoral. Entonces, tenemos la posición del Ejecutivo, tenemos la posición de la oposición. Dividida. Ajá, pero la fotografía social, ¿qué nos arroja? Sí, la fotografía social es que no hay motivación. Motivación es la palabra. No ha habido un candidato que despierte la motivación suficiente, ni inclusive el candidato oficial, el presidente Maduro, que no está bien en la encuesta, aunque el PSV pueda lograr ese famoso 25% que quiere lograr, unido a un poco más para llegar a tener el 28% en la votación, aunque eso ocurra después. Pero no hay un entusiasmo en la votación por los líderes. Y Bueno, los líderes que pueden, repito, despertar entusiasmo, fueron inhabilitados. Fueron inhabilitados. Sí. Bueno, pero todavía hay chance de que Claro. resurja ese entusiasmo. Claro, por supuesto. Entonces vamos a la parte esa. Ajá, y aparte de que vamos a esa positiva. parte, Vamos vamos al vamos corte. al corte y ya regresamos aquí en Kikosis.